Y estamos de regreso con un nuevo bloque del encuentro informativo y como decía recién, al finalizar el primer bloque, estamos estrenando columna, vamos a comenzar los viernes culturales nuevamente, pero en este caso de la mano de nuestra compañera Camila Rosbaco. Bienvenida, Cami, ¿cómo estás? Hola Mari, bien, muy bien, contenta de volver, que en otro momento tenía otras tareas, ahora vengo a compartir. De este lado de la cámara. De este lado de la cámara, cada 15 días, la idea es, traer algunas producciones culturales, literatura, cine, teatro, en función de los temas que vayan surgiendo, que vayan estando en la agenda, para tener algunas propuestas para el fin de semana. Dale, ¿y hoy con qué vamos a arrancar? Hoy vamos a hablar de Eva. La semana o el tema de la cultura de esta semana es el Eternauta con Westergel. Igual vamos a hacer un guiño a eso en esta columna, pero pensé en empezar esta columna, este espacio con Eva, primero porque es una mujer que yo admiro un montón. Entonces, realmente mi mirada parcial de una mujer que su vida y su obra me genera mucha admiración y que también tiene la característica de que hay un montón de películas, de obras, de imágenes en la cultura sobre Eva, en Argentina y en el mundo también. Y este miércoles que pasó, el 7 de mayo, fue un nuevo aniversario de su nacimiento, entonces, este viernes la idea es poder repasar solo algunos, porque es un montón, sería imposible repasar todas las obras que hay sobre Eva, pero algunas que proponen, ¿no?, como algunas imágenes sobre ella. Si hay algún despistado, Eva nació en Los Toldos, en una familia muy humilde y una familia que además tenía una mirada social, o la sociedad tenía una mirada sobre esa familia de desprecio porque era la segunda familia del padre de Eva, ¿no? Y ella nació en ese contexto. Y a los 16 años Eva decide dejar, en ese momento vivía en Junín, decide irse de Junín persiguiendo su sueño de ser actriz y se va a Buenos Aires, donde no tenía familiares directos ni alguien que rápidamente fuese a abrirle las puertas de un teatro, sino que desde ese despojo de irse a esa edad y sin tener ningún conocido, empezó a hacer su carrera. Y acá tenemos el carnet de Evita, actriz, y no solemos tener muchas imágenes de ella de ese momento, o quizás no es lo que más vemos sobre Eva. Por eso hoy quería compartirles que en Cinear, que es una plataforma libre, pública, ¿no?, que está en internet, que todos podemos hacernos un perfil y ver las películas y los cortos que hay ahí. Todavía podemos acceder. Que todavía, y ojalá, resista ese espacio, porque es un lugar re importante para la cultura que no haga falta pagar ni suscribirse de otra manera que no sea más que poner sus datos de usuario y poder ver todos los materiales que están ahí, que nos permiten también acceder a una parte de nuestra cultura nacional. Y hay una película de 1945 de Eva, en la que Eva es protagonista, que se llama La Pródiga, y que tiene la particularidad de que no solemos ver a Eva actuando, o su cuerpo, su escenificación no es la de ella haciendo de otro, ¿no?, haciendo de otra en este caso, actuando. Su voz, cuando vemos la peli, si ven la peli van a ver que su voz no es la voz o el registro que solemos tener del archivo histórico, es otro, porque evidentemente no es la Eva que solemos recordar, sino es una Eva más joven, actriz, que está haciendo de una mujer adinerada, pero que después de enviudar y una serie de avatares de la vida, decide irse a vivir a la montaña y hace comunidad con la gente de ahí que la quiere mucho y que se unen, digamos, en una comunidad con ella, que es una mujer deseada, linda, que está ahí, obviamente con mayores recursos adquisitivos que el resto y que es muy solidaria con su entorno. Hay algo también de ese gesto que tiene ella en la ficción, en este caso, que después podemos trazar algunos paralelos con lo que fue la vida real, podemos decir, de Eva. Y acá la ven ustedes también ahí, Eva hablando con un candidato, actuando de esta pródiga que, la verdad que es lindo. La peli tiene la lentitud de una película del 45, obviamente. La narración va toda estructurada en el diálogo. Charla uno, charla el otro, ¿no? Van contando, y vemos a Eva besándose con otro hombre. Son todas estas cosas que una imagen de Eva que no solemos tener, así que me parece que es un plan que está bueno para poder ir, aunque sea un rato, encontrarse con esa imagen de Eva que no solemos conocer. Quizás la imagen o
la representación de ella que tenemos más cercana es la de otra película que es del 96, que se llama Eva Perón o Eva Perón, la verdadera historia, que el guión está a cargo de José Pablo Feynman. Es una peli que es reconocida y seguramente un montón la vieron, pero que está disponible en YouTube. Así que si hay alguien que no la vio o si hay alguien que quiere volver a verla, está en YouTube. Y esta peli tiene la particularidad de que, bueno, sí, cuenta a Eva en los últimos años de su vida, cuando está empezando a cursar la enfermedad y cuando el pueblo, o cuando empieza a haber unas multitudes del pueblo que empiezan a pedir por su vicepresidencia. Es como que ahí se centra la película. Y sí, quizás es una representación o es un modo de contarla más parecido a lo que estamos acostumbrados. Pero si no la vieron, véanla. Y sí se distingue de otra más actual, que es la serie Santa Evita, que quizás la han visto también, que a mí en particular no me gusta mucho. No me gusta en el sentido de que creo que se le quita ese tenor político de la vida de Eva, que en esta otra peli sí está muy presente. Hay muchas actrices que han representado a Eva, hay muchas películas, ¿no? En nuestro cine. Incluso tenemos a Madonna, ¿no? Una figura pop internacional que hizo de Madonna, y hace poco, en estos días andaba por TikTok y las redes sociales dando vueltas un video de alguien que andaba por la casa de Madonna y veía la mesa de ella y había un libro de Eva. Digo, o sea, este gran mito o esta gran mujer que claramente ha sido representada y es representada o mirada y observada desde distintos puntos de vista, y un poco la idea de esta columna es poder ir revisando algunos de esos. Y hay uno que quizás no es tan conocido, que es la historieta de Westergel y, se me fue el dibujante, Breccia, que no es una historieta estrictamente, porque no cumple con las condiciones del género historieta, es, podríamos decir, una biografía ilustrada. Bien. En el contexto de la década del 70, proscripción del peronismo, persecución, una gran participación política de Westergel, ya estaba activamente comprometido con montoneros y demás. Westergel y Breccia se emprendan en este trabajo de poder ilustrar, representar, contar la vida de distintas figuras históricas importantes. Hicieron la historieta del Che, que sí tiene la forma de una historieta. En el caso de la de Eva quedó medio como a mitad de camino por todo este contexto que les mencionaba recién, y si van al documento van a ver que es mucho texto y algunas ilustraciones. Lo que sí me llama la atención de las ilustraciones es que tienen esta imagen política de Eva o esta estética de la imagen política de Eva, que aunque en ese momento no se publicó, porque este libro se publicó recién en 2002, porque encontraron los inéditos de... El editor de Breccia encontró los inéditos en un cajón y ahí decidieron publicarlos. Inéditos por todo lo que se vivía en ese contexto. Pero la estética, o incluso el modo de representar a Evita es similar a lo que podemos encontrar hoy. Que es muy distinto, y yo acá traje otra cosa, otra representación gráfica de Eva, que en este caso es de Rep, que es otro ilustrador argentino, que es de 2019 este libro. Este no está disponible en internet, este sí. Como es más actual, la verdad, lamentablemente no está disponible, pero que a mí me parece, si alguien puede acceder o sabe de alguien que se lo puede prestar y demás, tiene el valor de representar una Eva humana, una Eva que menstrua, una Eva que tiene relaciones sexuales con Perón, una Eva Eva mujer en todas sus facetas como mujer. Y a mí eso me parece que la potencia de este libro y de las ilustraciones que Rep ha hecho en esta biografía, en este caso sí podemos decir que es una biografía ilustrada o una biografía gráfica, porque lo que predomina es la imagen y no el dibujo. Es la imagen y no la palabra escrita, pero desde el lugar en que lo hace Rep realmente es un lugar de amor, porque se nota que él también tiene una mirada, como lo que decía yo al inicio, una mirada de vocación o de una mujer que la admira, pero que la retrata desde esta perspectiva de volver a esos rasgos de la humanidad que quizás en las otras aparecen más al momento de su muerte y no tanto al momento de su vida y las situaciones que ha tenido que atravesar como cualquier otra persona. Y antes de irme, no quiero dejar de mencionar este otro libro del que saqué un poco de información para esta columna y que también es más nuevo y que tampoco no está disponible en internet, lamentablemente, pero bueno, por ahí puede prestárselo a alguien, que es un libro de Julia Rosenberg que se llama Eva y las mujeres, donde
En este caso, lo que propone Julia Rosenberg es volver a narrar a Eva, porque ella dice, bueno, se la contó de 1000 maneras. Madonna hizo esto de ella, tenemos, ¿no? O sea, como hay un montón, decíamos, hay un montón de películas, un montón de libros que hablan de ella, sin embargo, hay algo que todavía queda un poco vacío o que todavía no logra tener la voz que tuvo en su vida, que es su rol con la politización de las mujeres o su rol con... su rol como dirigente al momento de construir y de disputar poder como mujer y con las mujeres de su partido. Entonces, en este libro ella va a hacer todo un recorrido de este aspecto de la vida de Eva, que es cierto, o yo coincido por lo menos en que no es quizás el énfasis que hay en las otras películas. Decíamos que la peli del 96 hablaba de su expresión política, pero no tanto específicamente con las mujeres. Y ella cuenta, por ejemplo, ahí... que en el partido peronista femenino que impulsó Eva, además de la ley de voto femenino, cuenta que se diversificó y tuvo territorialidad, es decir, se hicieron sedes en todo el país, y ella dice, bueno, en ese momento, estamos hablando de la década del 50, un contexto en el que apenas, o sea, todavía no podíamos votar, estábamos ahí, una de las políticas del Partido Peronista Femenino era, cuando las mujeres se reúnan a discutir, a debatir ideas y demás, dentro, en ese momento, la sede, sea si había una sede física en ese momento o si era la casa de esa mujer, no podían estar los varones, no podían estar los maridos, no podían estar los compañeros, porque vamos a construir juntos, sí, pero hay momentos como este en el que es necesario que las mujeres se encuentren solas porque si no están condicionadas por la mirada de su marido, de su compañero. Esa historia me parece... fascinante. Hay otras, ¿no? o otros datos históricos de la vida y obra de Eva que me parecen fascinantes porque muchas veces se discute, ¿no? Si ella tuvo un accionar feminista, si no lo tuvo, más allá del título que se le ponga a lo que ella hizo y a su modo de hacer política, creo que son como hechos concretos en los que evidentemente había una decisión de las mujeres estamos en política y las mujeres debemos estar en política y este es nuestro lugar. Y todo esto, Eva, que se murió a los 33 años, ¿no? O sea, una vida súper... Pareciera que fueron muchísimo más, ¿no? Súper corta. Y bueno, un plot twist, digamos, un final de si faltaba algún lugar en el que tenía que estar Eva, hace poquito un youtuber, un canal de YouTube de Argentina, descubrió que incluso Eva estuvo en un canal, en una película de Batman del 66, se descubrió que hay una película de Batman de 1966 que hay imágenes del velorio de Eva. Entonces, digo, la imagen o el mito de Eva está plagando, ¿no? O sea, un montón de otros espacios, incluso una película de Batman. En este caso, obviamente, se usaron esas imágenes buscando representar otras cosas. Se dice que uno de los realizadores audiovisuales de la película de Batman estaba también o fue contratado por el Estado argentino para que registre el velorio, entonces usaron esas imágenes, como había mucha gente, usaron un poquito para esa otra película. Pero bueno, entonces la invitación es esta, a tomarse un ratito del fin de semana para revisar algo de esta mujer que bueno, que todavía su vida y obra creo que sigue siendo faro en el presente y reseñar algunas de estas obras que están en internet. La peli está disponible en Cinear, la pueden ver sin necesidad de pagar nada. El libro de Westergel, si buscan, aparece también. Estos últimos dos no, pero bueno, quizás tienen alguna amiga que les pueda prestar y si no, bueno, quedará para otro momento. Bueno, Cami, pero muy interesantes y también distintas formas de ir reconstruyendo un rompecabezas, ¿no? Distintos soportes con distintas miradas de lo que fue Eva Perón. Así que bueno, muchísimas gracias y nos reencontramos en 15 días. Esa es la idea de la columna, encontrarnos cada 15 días. Así que muchísimas gracias. A vos. Nos vamos a compartir un corte y en un ratito seguimos con más encuentro informativo. Aprender de lavado no es divertido, así que en este